Imagina esto. Estás en medio de una discusión acalorada. El corazón te late con fuerza. Cada palabra pesa como una cuchilla. Cada frase, un golpe. Ensayas mentalmente la próxima réplica, pulida y precisa, decidido a demostrar que tienes la razón. Pero la otra persona hace exactamente lo mismo. Ninguno escucha. Ambos esperan el instante para contraatacar. Y entonces aparece Nietzsche, sin tomar partido ni dictarte qué decir. Susurra algo desconcertante al oído. Ya has perdido. ¿Qué quiere decir con eso? Estás luchando, defendiendo tu posición, manteniendo tu terreno. ¿Cómo puede eso ser derrota? Según Nietzsche, el simple hecho de entrar en ese combate significa ceder tu poder. La verdadera fuerza, sostiene, no nace de pelear por tener la razón. Nace de algo mucho más inesperado. ¿Cuál es ese poder oculto? ¿Por qué el silencio a menudo habla con más fuerza que las palabras? Vamos a desenterrar la filosofía de Nietzsche y descubrir el truco silencioso que otorga poder real. La mayoría piensa que el poder proviene de ganar discusiones, de dejar a los demás en evidencia y de dominar las conversaciones. Friedrich Nietzsche veía las cosas de otra manera. Para él, el poder no está en las palabras, sino en el control. ¿Por qué la gente discute? Si alguna vez te has enredado en una pelea verbal, sabes lo rápido que escala todo. Pero, ¿te has detenido a preguntar por qué discutimos? Nietzsche diría que la mayoría de los debates no giran en torno a la verdad, sino a necesidades psicológicas más profundas. Protección del ego. Discutimos porque la identidad está en juego. Admitir que estamos equivocados duele. Es perder una parte de nosotros mismos. La mente se resiste a ese roce a toda costa. Luchas por poder. Muchos debates no tratan sobre hechos o lógica. Son batallas por la dominancia. ¿Quién habla al final? ¿Quién marca el tono? ¿Quién hace retroceder al otro? Mentalidad de rebaño. Búsqueda de validación social. Algunos no defienden un punto por convicción, sino para mostrarse inteligentes, seguros o fuertes ante los demás. Nietzsche veía todo eso como signos de debilidad. Quien reacciona emocionalmente a una provocación ya está siendo manejado. Su noción de voluntad de poder se malinterpreta con frecuencia. No se trata de fuerza bruta, sino de la capacidad de imponer tu voluntad sobre la realidad. Eso no siempre requiere palabras. A veces, el poder más fuerte es la habilidad de no reaccionar. En ese punto emerge el Übermensch, el individuo superior en la filosofía nietzscheana. No reacciona como la mayoría, no discute solo para ganar o probar algo. Escoge cuándo participar y cuándo callar. Porque el poder no está en hablar, está en controlar toda la interacción. Piensa en una reunión donde dos personas discuten. Una es ruidosa, agresiva, empeñada en demostrar que tiene la razón. La otra es serena, recogida. Escucha más de lo que habla. No se deja arrastrar por intercambios emocionales. Pero cuando interviene, su palabra cae con precisión, en el momento justo, y cambia el curso de la conversación. ¿Quién tiene realmente el poder? Nietzsche diría que quien mantiene el control, quien no reacciona impulsivamente, gana a largo plazo. El silencio estratégico es más que ausencia de sonido. Es un arma psicológica. Obliga al otro a mostrarse, a exponer sus debilidades. Siembra duda, hace que reconsidere lo que dice. Crea tensión. La tensión incomoda, y esa incomodidad otorga control. El Übermensch no solo calla por inercia, usa el silencio como herramienta, como pausa calculada, como contención que, al liberarse, invierte la balanza de la conversación. La lección es clara. Dominar el terreno antes de empezar la batalla. Este uso del silencio no es teoría abstracta, se ve en la historia. Sócrates, Steve Jobs y Miyamoto Musashi encarnaron ese principio de formas distintas. Sócrates, ganar sin pelear. A diferencia del polemista que grita y ataca, Sócrates no buscaba apabullar. Su arma fue una técnica silenciosa y profundamente efectiva.
El método socrático. Preguntas que desarmaban. Imagina a un político ateniense presumiendo de sabiduría. Sócrates no lo confronta frontalmente. Pregunta, ¿qué es la sabiduría? El orgulloso orador, ansioso por demostrar su intelecto, comienza a definirla. Con cada pregunta de Sócrates, la definición se deshace. El hombre que parecía firme ahora tropieza con sus propias palabras y descubre que no comprende lo que afirmó conocer. Sócrates no tuvo que decir, estás equivocado. Lo hizo ver de modo que el propio interlocutor llegó a esa conclusión. Entendió algo esencial. Nadie acepta lo que le dicen. Solo acepta lo que descubre por sí mismo. Esa es la potencia del poder silencioso. En lugar de gritar respuestas, conduces al otro a encontrarlas. Steve Jobs. El arte del conflicto controlado. Si Sócrates reinaba en la pregunta, Steve Jobs dominaba la arena de la persuasión estratégica. No evitaba discusiones, las orquestaba. Su liderazgo en Apple no consistía en debatir cada detalle, sino en dirigir la conversación hacia una visión mayor. Jobs seguía una regla simple. No malgastes energía en luchas innecesarias. Cuando algo importa, apuesta todo. El ejemplo del iPhone es revelador. Ingenieros que querían botones físicos, Jobs que imaginaba una pantalla táctil completa. En vez de imponer su idea a golpes, dejó que la discusión se desarrollara. Permitió que surgieran objeciones, hasta que, bajo su guía, el equipo comprendió que la pantalla táctil no solo era viable, sino inevitable. No les dijo qué pensar. Les condujo a creer que era su propia idea. La diferencia entre discutir por ego y disputar con un propósito transforma la palabra en acción. Si tus palabras no encaminan a la gente hacia algo, son ruido. Miyamoto Musashi. El samurái silencioso que ganó antes del combate. Más allá de la filosofía y la empresa, en el campo de la batalla la estrategia psicológica era moneda corriente. Musashi, invicto en más de 60 duelos, sabía que el arma más decisiva no siempre era la espada. Su victoria residía en desequilibrar al rival antes de que comenzara el intercambio de acero. Un caso paradigmático. Su duelo contra Sasaki Kojiro, famoso por su velocidad letal. Musashi no se enfrentó a él de frente. Llegó horas tarde al encuentro, avivando la ira de Kojiro. Cuando finalmente se midieron, Kojiro, cegado por la furia, cometió errores que permitieron a Musashi vencer con relativa facilidad. Si el enemigo está emocional, ya es débil. Nietzsche habría dicho lo mismo. El Übermensch no reacciona. Administra las reacciones de los demás. El hilo común entre Sócrates, Jobs y Musashi es el poder que nace del silencio estratégico. No malgastaban energía en contiendas estériles, no se dejaban arrastrar. Marcaban las condiciones del enfrentamiento. Entendían que el verdadero poder está en la influencia, no en el volumen. La próxima vez que te asalte el impulso de discutir, pregunta, ¿estoy reaccionando o controlando la situación? Porque el poder auténtico es silencioso. ¿Por qué discutimos entonces? ¿Por qué sentimos la urgencia de probar que tenemos la razón, de devolver el golpe, de defender ideas aun cuando el intercambio no conduce a nada? La creencia común dice que los argumentos giran en torno a la verdad. La realidad es distinta. Los argumentos son sobre poder. Cuanto más discutes, más revelas de ti, inseguridades, puntos sensibles y, sobre todo, que otro controla tu reacción. Nietzsche lo percibió así. Su voluntad de poder no se reducía a la dominación física, era la capacidad de controlarte tan absolutamente que otros caen bajo tu influencia sin advertirlo. La psicología moderna confirma gran parte de estas intuiciones. ¿Por qué tantas discusiones terminan en círculo vicioso? Porque no son lógicas, son psicológicas. Provienen de sesgos y desencadenantes. Descompongámoslo. 1. Sesgos cognitivos. El cerebro quiere ganar, no aprender. Estamos predispuestos a buscar pruebas que confirmen nuestras creencias. Sesgo de confirmación.
Cuando alguien desafía nuestras ideas, tendemos a aferrarnos más a ellas, efecto de retroceso. Y paradójicamente, aquellos con menos conocimiento suelen mostrarse más seguros, efecto Dunning-Kruger. Estos filtros hacen que la mayoría de los debates sean inútiles. Nadie escucha realmente, todos esperan su turno para hablar. El Übermensch evita esa trampa, observa, escucha, y decide si vale la pena intervenir. 2. Desencadenantes emocionales. ¿Por qué unas discusiones nos enfurecen y otras nos dejan indiferentes? Porque raras veces se trata de lógica, se trata de identidad. Que cuestionen nuestras convicciones sobre política, religión o filosofía, se siente como un ataque personal. Por eso las discusiones se envenenan tan rápido. Los más poderosos en la historia rara vez se dejaron arrastrar por la emoción. Si alguien logra provocarte, te controla. El Übermensch no cae en esa trampa. Observa, analiza y elige si responde. 3. Necesidad de validación. En el fondo, muchos debates obedecen al ego. No queremos solo tener razón, queremos ser vistos como correctos. Nietzsche supo que la mayoría busca aprobación del rebaño. Argumentan para ganar estatus más que para hallar la verdad. El Übermensch no necesita esa validación. Forja su propia verdad. Mira a los grandes influenciadores de la historia. No perdieron tiempo discutiendo con cada crítico. Se concentraron en su visión, ignoraron las distracciones, y dejaron que sus hechos hablaran. Las investigaciones contemporáneas reflejan estas ideas. En las interacciones sociales, quienes ejercen poder no suelen ser los que hablan sin parar, sino quienes controlan el flujo de la conversación. No interrumpen, no se explayan en exceso. Eligen cada palabra y hacen que los demás esperen con atención. La calma en el debate resulta tremendamente persuasiva. La serenidad se percibe como confianza. Nietzsche veía el dominio propio como la fuente del poder. El Übermensch no es esclavo de sus emociones. Decide, y esa decisión lo hace intocable. Es importante matizar. Nietzsche no propugnaba la retirada constante ni el desinterés por la lucha. Su voluntad de poder no era pasividad, sino dominio, crecimiento y superación. Evitar todos los conflictos no es sabiduría, es cobardía disfrazada. Dominar una confrontación no implica rechazarla, implica convertirla en herramienta para fortalecerse. Piensa en un guerrero que nunca prueba su acero. Sin batalla, la hoja se oxida. De la misma forma, una mente no desafiada queda adormecida. Sin conflicto intelectual, las convicciones no se templarían. Los grandes pensadores y líderes de la historia no se escondieron del choque. Galileo desafió a la Iglesia. Sócrates fue condenado por sus preguntas. Nietzsche fue marginado en su tiempo. Aún así, sus ideas perduraron. Su poder no provino del silencio absoluto, sino de elegir las batallas y de pelear por lo que realmente importaba. Hay una diferencia crucial entre discutir para probar que tienes razón y discutir para moldear la realidad. Los líderes no debaten por validación, debaten para transformar. ¿Cuándo deberías entrar en una discusión? Cuando el debate afila tu pensamiento, cuando revela verdades profundas, cuando incentiva el crecimiento o cuando cambia las condiciones a tu favor. ¿Cuándo no? Cuando solo defiendes el ego, cuando el otro no está dispuesto a cambiar, cuando la pelea es emocional y estéril. El silencio provocado es una jugada poderosa. El silencio por miedo, no. Argumentar sin estrategia es debilidad. Argumentar con precisión es poder. Nietzsche abrazaba el conflicto, pero a su manera. Si pelear te debilita, evítalo. Si te fortalece, enrólate. Imagina una prueba. Te dicen que solo te quedan 100 palabras para usar en la vida. Cada frase pesa el doble. ¿Las gastarías en una disputa caliente con alguien que ni escucha? ¿O las reservarías como un último filo, afilado y certero? Nietzsche entendió lo que muchos pasan por alto. Las palabras son moneda. Gastarlas sin cuidado las devalúa. Ahora, vuelve a esa discusión que te acelera el pulso. Siente las ganas de replicar,
de ajustar, de dejar al otro sin argumentos. Respira. Observa. ¿Quién realmente controla la escena? ¿El que grita o el que decide cuándo hablar? El silencio bien usado no es signo de debilidad. Es táctica, maestría y capacidad para hacer que los demás duden sin que tú intentes convencerlos. Aquí tienes un desafío práctico. La próxima vez que estés a punto de entrar en una pelea verbal, haz una pausa. No respondas de inmediato. Mira cómo la otra persona despliega sus cartas. Descubre sus miedos, sus inseguridades en el hilo de su discurso. Y cuando llegue el momento oportuno, elige tus palabras como un experto. O no digas nada en absoluto. Porque el poder verdadero suele ser silencioso. ¿Quieres más ideas sobre filosofía, psicología y poder? Suscríbete y activa la campana para no perderte los análisis que moldean cómo pensamos y vivimos. Mantente afilado. Mantente poderoso.